hacemos unas pocas cositas. Me avisan, por favor, si es que están viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Bien. Fíjense en acá. Vamos a ver esto. ¿Qué cosa? Esto vamos a ver. Vamos a ver esto. Acá. Esto ya lo hicimos. Estamos en esta semana. Esta semana la que tenemos al día de hoy. ¿Sí? Si se fijan, esta es la semana que está en curso. Tenemos la última unidad, en la semana 13, la última unidad, la última teórica, el último cuestionario, y ya la semana que viene comenzamos los recuperatorios y las consultas. Así que que es un tema más o menos, no es tan grande, pero tiene su tamaño, voy a comenzar rápidamente. Y se divide en dos partes, así que voy a comenzar, voy a hacer un pequeño alto para aceptar a los que han quedado fuera y luego seguimos con el segundo tema, porque es un tema grande. ¿Tienen preguntas con respecto a esto? No. ¿Ah? Está todo en orden. Habíamos quedado que el día sábado ponemos la lista de la gente que está en condiciones de rendir coloquio, que ya está en condiciones de rendir coloquio. Y a su vez ponemos la lista donde se ve qué es lo que tiene que recuperar cada uno. Nosotros vamos a poner los cuestionarios que están desaprobados, pero recuerden que existía la posibilidad de que uno esté desaprobado. O sea que si, por ejemplo, yo les pongo 2 desaprobados, pueden llegar a ser uno de ellos. Cuando aprueban uno, ya no es necesario que hagan el otro. Eso está claro, ¿no? Las condiciones eran, acá están. No, acá no están. Ay, ¿dónde están? Acá. Aprobar el 80% de los cuestionarios. O sea que se permite un cuestionario desaprobado. Acá no sería un trabajo práctico, sería un cuestionario. Bueno, no importa. ¿Sí? Y por supuesto aprobar los trabajos de vigilancia. Los de vigilancia, yo ayer hablé con Javier y hemos cambiado la fecha de entrega del último al día jueves, cosa que él el viernes pueda clasificarlos y yo tenga ya disponible las 6 notas de los 6 trabajos de vigilancia. Y el día sábado se pueda hacer la devolución de quienes están en condiciones de rendir el coloquio así y quienes tienen que recuperar y qué cosa tienen que recuperar. Habíamos dicho a su vez que en la semana que viene todos los docentes se van a conectar en sus horarios respectivos para lo que es consultas de cualquier índole. Ese mismo sábado vamos a poner también lo que vendría a ser las consignas del coloquio y el material que van a tener ustedes para analizar para ese coloquio. Recuerden que se tienen que pueden hacer un grupo de, o sea, puede ser 1, 2, 3 o 4 integrantes. Y a su vez, el día 19, lunes 19, tienen que subir el archivo para poderlo clasificar y entonces ver, ya cuando sea el coloquio, uno lo tenga en la mano. ¿Preguntas sobre eso? Acá es hasta el 22. Acá hasta el 22, no hasta el 21. ¿Nadie tiene preguntas? Silencio. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, cierro esto. Cierro esto y vamos a comenzar de frente lo que es el tema del día de hoy.
Así que voy a ver de... Alguien puede decirle a la profesora sobre los integrantes del grupo, ya los activé, pero una vez que empecemos a grabar y nos vamos a la teoría, ya no voy a volver. ¿Sí? Acá lo único que quería presentarles es lo que tienen ustedes en la unidad 6. Tienen la teoría, que es esto que estoy por darles yo, un archivito que dice cálculo de tamaño muestral, que si yo lo aprieto acá, fíjense ahí nomás va a bajar, no lo descarga. ¿Sí? Ese archivo lo necesito, así que lo voy a tener abierto, y es esto. ¿Sí? Cálculo de tamaño muestral. Después tienen el trabajo práctico en dos formatos, en PDF y en Word, que yo ya lo tengo abierto en Word. Este es el Word que ustedes tienen ahí. Trabajo práctico de vigilancia. ¿Sí? No de vigilancia, de epidemiología. Bien. Esto es lo que tienen en el aula virtual al día de hoy. Y en la unidad 5 está todo visible, sí. O sea que en realidad ustedes tienen que poder ver sus notas todas porque están todas visibles. Lo que yo les decía es que tengan atención de que esto de vigilancia, el módulo 6 se puede entregar hasta el día jueves. Fíjense acá, en el módulo dice, ¿dónde está? Acá. Fecha de entrega jueves a las 23:55. ¿Sí? Una vez que, para que Javier tenga oportunidad de poner las notas y el día sábado podamos cerrar la lista con quiénes son los que están para coloquio y quiénes son los que tienen que recuperar. ¿Está claro? Me voy para acá. Y ahora, los que desaprobamos 3 cuestionarios pueden recuperar. Se pueden recuperar los 6. O sea, los 6 cuestionarios van a estar disponibles. Otra vez voy a abrir acá. En esta fecha, en esta semana, que es la semana que comienza el lunes, fíjense, el lunes que viene comienza de 12 a 14, dice, no es 12 a 14, 12 a 17. Esta semana, durante toda esta semana no es de 17 a 16, ya nomás lo voy a corregir también. Es a 16, porque el día sábado es que necesitamos cerrar ya la lista esa famosa. O sea, 12, 13, 14, 15 y 16, esa semana completa, van a estar los recuperatorios. ¿Qué pueden recuperar? Pueden recuperar los 6 cuestionarios. O sea que si alguien debe 3, bueno, recupera los 3. Otras preguntas, a ver. Ajá, a ver, ahora voy a leer las preguntas. Buenos días, buenos días, buenos días. Somos 5. Bueno, eso se dijo rotundamente que no. Es 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? Y lo hemos aclarado desde el principio. Así que si son 5, hagan un sorteo, ¿quién queda afuera? A ver, sigamos. ¿De los evaluativos desaprobados? No, eso no interesa. Los evaluativos desaprobados, esos eran para la asistencia. Son los que de golpe a mí me sirven para cuando de golpe alguien dice, yo justo ese día se me desconectó, no tuve la máquina, tengo más asistencia. Bueno, uno mira cómo vienen todas las notas de los anteriores. Pero no, los evaluativos desaprobados son solamente para la asistencia. Así que si tenían un 0, lo mismo se tomaba como asistente, como que asistió. Él dice en un cuestionario un 5. Bueno, vuelvo a mostrar. ¿Eso cómo era? Era acá. Tienen que tener acá 6,51 o más. O sea que si tienen 6,50 está desaprobado. También lo hemos aclarado perfectamente.
está desaprobado. 6,50 se me corta por mis datos. Bueno, Paola, si se te corta por los datos, me imagino que será por el cuestionario, porque esto como va a quedar grabado, después lo ves. Pero yo te sugeriría que si se te corta, el día que vayas a hacer el cuestionario, vayas a un ciber. Pero bueno, no hay forma. ¿Cómo serían los que deben recuperar 2 cuestionarios? Bueno, vos decidís, tenés de lunes a viernes los 6 cuestionarios disponibles, entonces decidís qué día te querés sentar con uno y qué día te querés sentar con otro. No solo decidís qué día, sino a qué hora. Entonces te vas ahí, en fin, en algún momento de esa semana tenés que ver de recuperar los cuestionarios. Y los que desaprobaron 3 también, y los que desaprobaron 6 los pueden recuperar. ¿Está? ¿Otra pregunta? Bueno, yo comienzo. ¿Alguna otra pregunta o podemos ya dejar todo esto? ¿Cuántos pueden desaprobar? 1. Solo 1. Solo 1 puede estar desaprobado para poder estar en condiciones de coloquio. Solo 1. Dicho de otra forma, tienen que tener 5 aprobados. ¿Está? Bueno, de todos modos, toda la semana que viene, de lunes a jueves, vamos a estar cada uno en su horario, cada uno de los docentes en su horario para las consultas y cosas así. ¿Está? Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Silencio en la sala. Profe, ¿cuántos intentos tienen los recuperatorios? Igual que los cuestionarios, 3 intentos. ¿Sí? 3 intentos. O sea que acá yo voy a poner, ya que lo dijiste, lo pongo tal cual. Bueno, acá no me entras, pero son 3 intentos. O sea que en realidad, fíjense, van a estar los 6 cuestionarios, cada uno con 3 intentos, o sea que pueden entrar y jugar 18 veces. Bien, dice que no podemos dejar a la o el compañero de lado y solo. Bueno, lamento decirles, señores, esto comenzó el 1 de febrero y el 1 de febrero se dijeron las condiciones. Así que es muy difícil dejarlo solo, qué pena me da, pero lo tenían que haber hecho mucho antes. ¿Los trabajos de vigilancia tienen que estar aprobados? Sí, los 6 trabajos de vigilancia. Cosa que eso yo creo que Javier es muy receptivo y les está corrigiendo y aclarando y he visto notas muy buenas. ¿Sí? Y lo del tema de los 5, si ustedes no hacen ese sorteo, quien queda al 5, no me van a dejar más remedio que yo haga el sorteo y ahí va a haber uno que va a quedar sin nota. Profesora, una consulta. Sí. ¿Solo deben rendir el coloquio final los que están para promocionar, no los que están para regularizar? Exactamente. El coloquio lo rinden los que están para promoción. Bien, gracias. Y entre paréntesis, ya que lo dijiste, hay gente que estaba en condiciones de rendir coloquio y por una situación personal particular o lo que fuera, no lo pudo rendir. Porque hay gente que no pudo. Vamos a hacer un ejemplo. Suponte que en tu grupo haya 4 personas. De esas 4 personas, alguno, ese día, ese momento que se presentaban, no se pudo conectar, se le rompió la máquina, se le cayó el internet, se le cayó un árbol en sí, qué sé yo, cualquier cosa. Esta condición de que solo rendís el coloquio se respeta en un siguiente turno. ¿Está claro? ¿Quién es la que preguntó? Yo, profesora. Bien, Mónica, vamos a hacer un ejemplo así. Sí. Supongamos que el día que se presenta todo tu grupo a rendir, vos ese día, qué sé yo, se te cae internet y no podés ingresar. ¿Sí?
tus 3 compañeros rinden, aprueban, todo bárbaro, y vos quedaste sin poder rendir ese coloquio. El siguiente turno de examen, en que vos te inscribes a examen, o sea, el que le sigue después que yo entregué las notas, que ya va a ser en el mes de... Ay, ¿en qué mes va a ser? Esperen un poquito, que yo esto lo tengo que tener. Yo esto lo tengo que tener. Vamos a ver. Va, el siguiente turno ahí nomás. ¿Dónde está? Resoluciones. Acá. El siguiente turno de examen, mire, estamos restando mucho tiempo a esto ya. El siguiente turno de examen es el día 26 de abril. Ay, acá está. Resolución. Ya sea que se inscriban, la verdad que tendrían que inscribirse para el turno del 26. Esperen un segundo, que yo quiero ver qué pasa acá. No, para el 26 se va a hacer confusión. Ah, ya, no es esa. Calendario académico. Acá. Fíjense, esta que dice del 8 al 12 de marzo, en realidad esto se corrió por distintas razones, y es desde el 20 al 26. La séptima mesa, el séptimo turno es del 20 al 26. Por consiguiente, la de abril va a ser, ¿se corrió cuánta? Del 8, 1, 2. Más o menos va a ser desde el 10 de abril. 19. 9, ¿dónde está 9 acá? 9. El 9 se corrió para el 20, o sea que se corrió una semana más. Ay, no sé cuándo cae el primer turno. La verdad que no sé cuándo cae el primer turno. Parecería que va a caer en agosto directamente. No, les conviene, vuelvo a repetir, les conviene presentarse en la del... Acá va a ser el examen, 26 de abril. Porque yo voy a presentar las notas el día... ¡Ay, qué desgracia esto! ¡Qué desgracia esto! Acá, del 26 al 28 de abril. Ah, no, pero el mismo día del examen. No, no se va a poder. Es el mismo día del examen. Bueno, pero supongamos, no, sí se va a poder, porque yo voy a presentar mi lista de promovidos, regulares o libres. No, no se va a poder, no se va a poder. A menos que se inscriban para rendir como libres el día 26 de abril. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo lo que yo estoy pensando? Vamos a hacer una... Mónica eras, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, Mónica. El día que te toca rendir el coloquio, por la situación que fuera, no puedes. Supongamos que se te cayó internet. No pudiste inscribir, no pudiste presentarte. Ahí nomás te tendrías que inscribir para el examen del día 26, que te vas a tener que inscribir como libre. ¿Me entiendes? Bien. Entonces vos te inscribes como libre, y en la mesa del 26 yo reviso tu situación, veo que no sos libre, que tenías que rendir solo el coloquio, y solo el coloquio se te va a tomar. Bien. Bien. ¿Me entiendes? Y ahí en ese turno de examen mostrás el coloquio, como lo han desarrollado, qué sé yo, lo explicas, y ahí en ese turno te ponemos tu nota. Porque si no vas a tener que esperar hasta el siguiente turno, que es en agosto.
Estoy viendo que el primer bien. turno es en agosto. Ya para agosto ya te olvidaste de todo. ¿Sí? Porque como el octavo turno viene acá, el primero va a agosto directamente. ¿Cómo puede ser en septiembre? No, es que este calendario es una desgracia. En mayo, profe. ¿Cómo? En mayo era. Claro, por eso digo que esto que yo tengo acá es una cosa que está muy... fueron las fechas anteriores por el tema de la pandemia. ¿Sí? Fueron digamos, las fechas esas anteriores, la del año pasado, que fue un solo lío. Bueno, pero en conclusión, si por la razón que fuera no puedes presentarte al coloquio esta vez, en el momento que rinden tus compañeros, te presentas solo, con el mismo trabajo, te presentas solo en el siguiente turno de examen, sea del 26 de abril, sea en mayo, en fin, cuando quiera. Bien. Listo, sí, profesora. Eso se respeta un turno, o sea que sería, no digo el de abril porque está muy encima, sino que sería en el turno de mayo que dice tu compañera. Si después querés rendir en julio, ya rendís como regular con todo, con la parte que ese examen tiene una parte práctica de todo un ejercicio y una parte teórica de, ya rendís programa completo. Claro, acá dice si las notas no las suben a tiempo, es que yo las voy a subir recién el 26, por eso es que yo les digo que se tienen que inscribir como libres. O sea, yo voy a subir la condición de regular ese 26, pero el 26 es el examen. Así que si ustedes pretenden rendir ese día 26 de abril, tienen que inscribirse como libres. Puede ser, uno se inscribe como libre porque de golpe quiere presentarse libre. Lo que pasa es que yo voy a tener a la vista tu situación y voy a saber que lo único que había que tomarte era el coloquio. Luego, para el examen de mayo ya va a estar todo en condiciones, vas a estar regular y te inscribís como regular. Bueno, podemos avanzar porque miren, son las 28. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Nada? Buen día, profesora. Buenos días. Buenos días. Sí, yo quería preguntar, en caso de que usted ya presente todas las notas y mis compañeras o yo quedemos regular, o sea, no se puede que una del grupo quede promocionada y el resto, para la promoción y el resto quede regular, ¿tiene que rendir ella sola el coloquio? Sí. Sí. Por eso es que yo les digo que cuando el sábado salga la lista de la gente que está en condiciones de rendir el coloquio, recién ahí se van a terminar de conformar los grupos. Porque puede haber, como tú lo dices, que en todo tu grupo solo una esté en condiciones de promocionar, entonces tendrá que ver con quién unirse o si lo va a hacer sola. Ah, bien. Muchas gracias. Bien. Ese sábado recién va a ser el día en que se sepa claramente quién puede rendir y quién no. Mejor dicho, este primer sábado 10 es una primera aproximación de los que ya están en condiciones de rendir coloquio. El siguiente sábado, o sea el 17, con los resultados de los recuperatorios ya sabemos la lista final de coloquio. ¿Sí? Porque capaz que, Ana, capaz que de tu grupo, vamos a hacer cuenta que tenés un grupo de 4, solo una ya está totalmente libre para el coloquio y los otros 3 tienen que recuperar. Capaz que de esas 3 hay 2 que recuperan bien y que rinden coloquio, entonces pueden continuar. Y hay solo una que quedó como regular hasta el fin de los tiempos, digamos. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bueno, muy bien. Bueno, yo voy a empezar a grabar, así empezamos la clase porque les digo que es larga. ¿Sí? Voy a empezar a grabar acá está. Grabar la reunión y me voy a ir lo único que yo les planteo
y por favor en eso no pongan en compromiso a los profesores, este tema de resolver esa lista y esa lista que quién rinde, quién no rinde, en qué momento rinde, etcétera, etcétera, esa la voy a subir yo a la página. No pongan en compromiso, ni siquiera pregunten a sus jefes de trabajo prácticos porque eso lo resuelvo exclusivamente yo. Así que, por favor, no les interrumpan su clase, aprovechen porque es un práctico. Miren, yo les voy a mostrar. Acá es un práctico que tiene la módica suma de 20 preguntas y los problemas que son alrededor de 14 de lo que es vigilancia. Así que no desperdicien un minuto de tiempo de su trabajo práctico porque es el único trabajo práctico para ver estas 20 preguntas. ¿Sí? Y les vuelvo a repetir, ese es un tema que manejo exclusivamente yo, así que no interrumpan la clase eso porque eso lo tienen que manejar conmigo. Que a todo esto, el momento para manejarlo fue este, que ya pasó. La siguiente vez que nos volvemos a encontrar por consulta es el martes que viene a las 8 de la mañana. Está clarísimo eso, ¿no? Ay, no contesto. Bien. El práctico de hoy, la unidad número 6, que es la última, es la unidad que toma muestreo, error, y acá sería una especie de, digamos, de resumen de modelos de salud y enfermedad, que yo creo que ya los vieron en vigilancia, pero de todos modos es una especie de resumen de esto es la teoría. Es el último capítulo que tenemos acá. Ustedes tienen en epidemiología investigación de brote y en estadística todo lo que es muestreo. Esa es la última semana de la cursa. Bueno, para entrar en tema, nuevamente llegamos digamos, a cuál es el eje de esto. Uno lo que intenta en cualquier investigación es generar un nuevo conocimiento que me hable de algo que se supone desconocemos o queramos entender algo que se domina, pero lo queremos entender mejor. Miren, vamos a recurrir al famoso ejemplo del COVID. Nosotros tenemos actualmente toda una serie de información que nos hablan de que si esta vacuna es útil o no en los menores de 60 o en los mayores de 60, que si en los menores de 60 la vacuna de AstraZeneca produjo efectos secundarios no deseados. Todo ese tipo de cosas que son rumores y que son rumores que por ahí son más fuertes y por ahí más leves, pero resulta que complican y confunden. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que hacer? Tendría que poder plantearse, bueno, a 20 personas que vacuné, ¿cuántas personas tuvieron efectos secundarios? Digamos, uno puede tener con esto de las vacunas una serie de preguntas, que si esto funciona o si no funciona, si a los cuántos días de vacunado realmente estás inmune. ¿Qué es lo que nos pasó con el presidente? Gran sorpresa que estaba vacunado y resulta que se contagia. Bueno, todo ese tipo de interrogantes son los que la investigación científica y la investigación epidemiológica tratan de aclarar. Y por supuesto que siempre esto va a comenzar con una pregunta que esté bien formulada. Uno tiene que tener una pregunta clara. ¿Qué es lo que quiere averiguar? Cuando uno tiene una pregunta clara, por ejemplo, yo a esta altura, con el tema de la infección del presidente, la pregunta es, ¿cuánto tiempo hace que desde que él se vacunó y cuánta gente se infectó a pesar de estar vacunada? Podría ser una pregunta. Entonces uno resulta que tiene una inquietud, elabora una pregunta claramente que se supone va a satisfacer esa inquietud, esa necesidad, establece un método para juntar sus datos, para investigar, y finalmente lo que esperamos es que nuestros resultados respondan a la pregunta. Ese es el circulito. Acá hay una necesidad, hay un problema,
se formula la pregunta, se establece un método de investigación, se junta, se hace esa investigación y con los resultados es que respondemos la pregunta. Ese es el esquema general de cualquier investigación científica, ya sea una investigación epidemiológica o una investigación de cualquier índole. Todo parte de alguna necesidad. No es que uno va a investigar sin ton ni son. Uno investiga algo que tiene un sentido porque alguien lo necesita, alguien necesita conocer. Alguien o uno mismo necesita conocer. Lo importante de todo este proceso es que nosotros podamos elaborar esas preguntas en forma clara. Uno tiene que tenerla clara la pregunta. De ahí, vuelvo a repetir, elaboro un método para poder investigar esto, se analizan los resultados y que se supone responden la pregunta. Responden la pregunta y por supuesto esa pregunta se satisface la necesidad o el problema que tenían. Por favor, les vuelvo a repetir, cualquier cosa que no entiendan me piden que la vuelva a explicar, porque si no ya perdimos. Cuando uno está haciendo una investigación, tenemos dos tipos de investigación. Una investigación descriptiva, digamos, podemos hacerlo así en grandes rasgos en dos lineamientos. Descriptiva en que uno describe la situación. O analítica en la que yo estoy haciendo una observación, digamos, puede ser observacional o puede ser experimental, donde hago algún tipo de intervención. Fíjense acá, en la parte de descriptiva es que tenemos esta flechita y aparece el muestreo. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere hacer una investigación, de golpe se da con poblaciones muy grandes. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo quisiera investigar cuántos de los 6.000 o 7.000 alumnos de la Facultad de Humanidades estuvo con COVID y qué características tuvo la enfermedad, qué tipo de grupo etario, a quién afectó más, tendría que hacer una encuesta a los 7.000, lo cual es muy difícil llegar a un número así, a poder encuestar en poco tiempo a 7.000 personas. Ahí es donde se recurre a esto, al muestreo. Tengo que poder hacer una investigación más factible. Supongamos yo tengo que hacer una investigación, no sé, en 100 personas para poder llegar a saber qué pasó en la Facultad de Humanidades y trasladar el resultado a los 7.000 alumnos que tiene esta facultad. Ese es el objetivo de esta unidad, del muestreo. Cómo armar una muestra que represente a todo el conjunto. Si yo necesito decir algo sobre los alumnos de la Facultad de Humanidades, tengo que ver de tener una muestra que, como esté confeccionada en forma correcta, digamos, en forma sistemática, metódica, con alguna forma concreta de muestrear, mis resultados los voy a poder trasladar a los 7.000 alumnos de la facultad. Porque si no, tendría que hacer digamos, 7.000 encuestas, lo cual me va a llevar un año. Bien, cuando nosotros empezamos con esto de muestreo, que significa justamente que es simplemente una muestra de la población total, yo lo que necesito tener y certificar es la representatividad muestral. O sea, ¿qué significa representatividad muestral? Que la muestra tenga el mismo grado de diversidad que la población. Supongamos, la Facultad de Humanidades, vamos a ir al tema que nosotros conocemos. La Facultad de Humanidades tiene una serie de carreras. Licenciatura en Antropología, licenciatura en Comunicación Social, licenciatura en Ciencia de Educación, licenciatura en Educación para la Salud, licenciatura en Turismo, licenciatura en Historia, y creo que es en trabajo social, otra que me falta. O sea que tiene 7 grandes grupos, los alumnos de la una y la otra. Representatividad muestral significa que esa muestra tiene que tener el mismo grado de diversidad. Yo en la muestra tengo que tener representados los 7 grupos de la Facultad de Humanidades.
Entonces acá viene una gran pregunta. ¿El azar de por sí garantiza la representatividad? ¿Qué significa el azar? Que yo de los 7.000 legajos de los alumnos, por sorteo, supongamos que seleccione 200 legajos. Esos 200 legajos van a tener sí o sí este grado de diversidad de que estén las 7 unidades representadas. Bueno, lamento decirles que a veces el azar no es tan, por más sorteo que sea, resulta que no está asegurada la representatividad, ni está asegurada la composición de la muestra. Entonces, hay algunas veces que podemos usar el sorteo, un bolillero, pero muchas veces tenemos que tratar de ir a otros métodos de muestreo que nos aseguren la representatividad. ¿Sí? Fíjense acá. Yo cuando quiero, acá yo tengo un grupito de toda esta gente de la cual voy a sacar una muestra. ¿Y yo qué tengo que tener en cuenta acá? Dos grandes preguntas. Una, ¿a cuántos individuos tengo que seleccionar? Eso se refiere al tamaño de la muestra, porque estamos hablando de 7.000 alumnos de la Facultad de Humanidades. ¿Cuántos tendré que sacar? ¿100, 500, 1.000, 2.000? ¿Cuántos? ¿Cuántos individuos? Y la pregunta grande del cuántos, es el que se relaciona con cuán confiable luego van a ser mis resultados para que los traslade al total de la población. ¿Cuán confiable? Vuelvo a repetir la oración. ¿Cuán confiable van a ser los resultados de esa muestra para que sea posible trasladarlos al total de la facultad, de la población original? Entonces, la primera pregunta es ¿cuántos? Y la segunda pregunta es, una vez que ya tengo claro cuántos, ¿cómo los selecciono? ¿De qué manera tengo que seleccionar ese número menor? Ahí es donde tenemos nosotros el tema de la representatividad. ¿Cómo aseguro que cada grupo esté representado? Y cómo aseguro también de que cada integrante de esa población haya tenido posibilidad de haber sido seleccionado. Lo voy a decir lentamente. ¿Cómo aseguro yo de que cada una de estas personas tenga la misma posibilidad de ser seleccionado? ¿Sí? Entonces yo tengo dos preguntas. ¿Cuántos y cómo los selecciono? ¿Qué método de selección voy a utilizar? Estamos hablando entonces de la confiabilidad de los datos, la confiabilidad de los resultados y cuán representativos son. Fíjense acá, tenemos, hablando de, una cosa es el cuánto, y ya lo vamos a ver, pero la otra pregunta, que era cómo selecciono, hay dos formas, digamos, cuando yo tengo que seleccionar una muestra, ahí tengo una gran separación, si mi muestreo va a ser probabilístico o no probabilístico. ¿Qué significa probabilístico? Que cada persona tenga la misma probabilidad de ser elegido que otra. Si mi probabilidad de que me elijan era 1 en 100, todos los de mi población tenemos que tener la misma probabilidad de ser elegido. O sea, una probabilidad conocida. ¿Qué probabilidad tenía yo de ser elegida? Vuelvo a decirlo al ejemplo, tenía una probabilidad de 1 en 100 y bueno, y cada uno tenía esa misma probabilidad. En cambio, un método no probabilístico, ¿cuál es? Aquel que la selección se realiza sin método alguno, aquel que lo quieren hacer como semi-probabilístico o que lo hago, digamos, por cuotas, y voy a explicar cada uno de estos. Supongamos esto se realizara sin método alguno, que yo tengo que hacer una encuesta y me voy un día martes a la facultad y a todo el que pesco en los pasillos, en las aulas, en algún lugar, les hago la encuesta. O sea que no me fijé
si eran docentes, si eran no docentes, si eran alumnos de qué carrera. Yo lo que tenía que juntar eran 30 encuestas y las junté a los 30 primeros que encontré. O sea, sin método, ningún tipo de método. Esa sería una no probabilística. El semiprobabilístico es aquel que yo diga, bueno, de cada 5 que entren a la facultad, le voy a encuestar a 1. Entonces entra el primero, lo encuesto. Segundo, tercero, cuarto, no. Al quinto, lo encuesto. O al primero siguiente. O sea, pasa 1 sí y 4 no. 1 sí y 4 no. Está más o menos queriendo tener algún tipo de método. ¿Cuál es el problema de esto? Que yo me puse en la puerta de la facultad un día martes y todo aquel que no fue el día martes no tuvo ninguna probabilidad de ser elegido. Solamente elegí a los que se aparecieron por ahí el día martes. Por eso que hice semiprobabilístico. Intenté utilizar un método con un cierto, cualquiera de ellos, como por ejemplo este que les digo así, de cada 4, cada 5, pero ¿en qué falla? En que no toda la población tuvo oportunidad de ser elegida. Muestra por cuotas es como si yo dijera, bueno, yo tengo los alumnos de Educación para la Salud, entonces a todos los alumnos de Educación para la Salud les pido una encuesta y con eso felicidades, ya tengo 100 encuestas, pero resulta que solo hice a un grupo, y todos los demás no. Dice, ese sería que según criterio de autoridad. Le puse a mis alumnos esa encuesta y todos felices, pero resulta que no tuvieron la misma posibilidad. Por ejemplo, yo no tengo alumnos de turismo, entonces eso no tuvieron ninguna probabilidad de ser seleccionados. Bueno, esos métodos no probabilísticos a veces se utilizan y no es que esté mal utilizarlos. Lo que tiene que ser claro es que si uno los utiliza, tiene que decir claramente qué tipo de método, entonces mis resultados solo van a ser reales para ese grupo, no para el total de la población. A ver si nos entendemos. Yo hice 30 encuestas sin método alguno, en una forma no probabilística. Los resultados de esas 30 encuestas son válidos para esas 30 personas. Lo que está mal es cuando yo intento que esos resultados, tomados de esa manera, los quiera trasladar a los 7.000 alumnos de la Facultad de Humanidades. ¿Eso lo entienden el concepto? Alguien que diga algo, por favor. Profe. Sí, profe. Hay muchas investigaciones que se manejan así. En un muestreo no probabilístico, todo está bien, cada uno puede hacer la encuesta que quiera, eso es libre, pero ¿qué pasa? Yo luego tengo que tener claro que ese resultado no lo puedo trasladar. Entonces, tengo que decir claramente que yo hice tal trabajo en un grupo de 30 alumnos en los que me dio este resultado. Punto. No puedo decir yo, para saber si la población de la Facultad de Humanidades se estuvo infectada o no, utilicé esa muestra y esos 30 los llevo a los 7.000. Eso es lo que no puedo hacer. Por eso es que es importante conocer cuáles son los límites de tu investigación. Si tu método de muestreo fue no probabilístico, lo tengo que acotar ahí. Son resultados para ese grupo y nada más. Si yo utilicé un método probabilístico en que cada persona de la población tuvo la misma probabilidad de ser seleccionada, ahí es diferente, porque entonces yo esos resultados los traslado al total de la población. Nosotros dentro de los métodos probabilísticos le estamos presentando 4 tipos de método acá. El muestreo simple aleatorio, el muestreo aleatorio estratificado, el muestreo sistemático y el muestreo por conglomerado. ¿Qué esto significa? Muestreo por conglomerado monoetápico o muestreo por conglomerado bietápico. Les comento que también está el polietápico, o sea, muestreo por conglomerado en varias etapas. Estamos presentando en esta unidad 4 tipos de muestreo que hay, digamos, más
tipos, pero son tipos mixtos. Entonces, no queremos enredar demasiado, así que nos vamos a manejar con estos 4 nada más. Bueno, hemos dicho cuáles son las diferencias entre las probabilísticas y X probabilística. La primera diferencia es que cada elemento tiene una probabilidad conocida de integrar la muestra. Y no es nula para nadie, todos tienen la misma probabilidad. Esa conocida, todos tienen la misma probabilidad. Que es lo que yo les planteaba recién. Si yo hago una encuesta los días martes, el que fue el día miércoles no tenía probabilidad de ser elegido. Bueno, en una encuesta probabilística yo tengo que verificar que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad y esa probabilidad no es 0. ¿Sí? Entonces yo acá tengo que volver a la pregunta original. ¿El azar me garantiza esa probabilidad y esa representatividad? Bueno, a veces no. En algunos casos sí, en otros casos no. Cuando mi muestra es muy homogénea, es posible que yo pueda hacer algo por así una especie de sorteo, hacer intervenir el azar. Pero tiene que ser una muestra homogénea. Si la muestra tiene algún tipo de diversidad, esa la tengo que verificar que esté representada esa diversidad. Estas son las palabras clave del muestreo. Probabilidad conocida, probabilidad no nula y que sea representativa. Una muestra representativa. ¿Sí? Bien, por supuesto que el tema del sorteo, ¿qué es lo que hace? Me elimina de que algún criterio influye en la selección de los elementos. Es verdad, el azar, el sorteo me va a dar esa tranquilidad. Lo único que tengo que verificar, así que tenga digamos que tenga la misma diversidad que tiene la muestra original. Bueno, volvemos acá al principio. ¿Cuáles eran los problemas de muestreo? Primero tengo que ver cuántos elementos se tienen que estudiar. En un segundo paso, acá vendría a ser, el cuántos. En un segundo paso, decidir cómo va a ser la forma en que voy a seleccionar esos cuantos que delimité en este primer punto. En un tercero, cómo se van a procesar los datos. Y en un cuarto momento, identificar qué error voy a cometer yo cuando haga la inferencia. O sea, entre lo que yo estoy estimando y el parámetro real, ¿qué error puedo llegar a tener? Así que son claramente 4 ítems a estudiar en lo que es muestreo. El cuántos, el cómo, en cómo voy a hacer los cálculos para tener una frecuencia o lo que fuera que esté buscando, y a su vez qué error tiene ese cálculo cuando yo quiera hacer esa inferencia, qué error estoy llevando conmigo. Bien, acá, en esto, nosotros les estamos facilitando un archivo en Excel porque esto del tamaño muestral tiene como corresponde una formulita, que esta es la fórmula, que bueno, esa fórmula, en fin, no es nada amistosa. Entonces nosotros lo que hemos hecho es hacer un Excel donde eso lo tengan totalmente aclarado y no tengan ese inconveniente de tener que aplicar esa fórmula. Fíjense acá qué puntos tengo. El Z, el tamaño de la muestra, la N mayúscula va a ser el tamaño de la población, y a su vez tengo la E esta del error. O sea, son 3 elementos que intervienen en esta fórmula. Recuerden que esto de Z 1,96 viene de la distribución normal de los datos. 95% de confianza, eso está en relación al 1,96 del valor Z. La P, esta que yo tengo acá en esta fórmula, es la proporción, el porcentaje que uno espera. Uno siempre espera algo porque
Cada investigación se inicia con un estudio del estado del arte, de qué es lo que se sabe. O sea que uno no investiga a ciegas, algo piensa con anticipación. Supongamos, yo creo que el 20% de la población estuvo infectada. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo dijera que mi proporción, la que yo estoy esperando, es el 20. A su vez eran 7.000 los alumnos que decíamos. Y voy a permitirme un error del 5%. Acá yo tengo el número de la población total, la proporción que yo espero, el error que me permito, y fíjense cuál va a ser el valor de mi muestra. Voy a tener que tener 238 encuestas. ¿Esto se entendió? Profe, ¿puedes decir de nuevo? ¿Explicar de nuevo, profe? Bien, este archivito de cálculo de tamaño muestral, guárdenlo porque es oro en polvo. Oro en polvo, después no lo encuentran y no me lo pidan a mí. Después resulta que lo tengo que andar distribuyendo. La fórmula para tomar el tamaño de la muestra tienen estos ingredientes. La población total, que es la N mayúscula. La N minúscula va a ser el tamaño de mi muestra. ¿Cuántos elementos va a tener esa muestra? La proporción que yo espero, por una cuestión de, digamos, de estado del arte, que es lo que uno cree que puede llegar a salir, porque uno dice, bueno, de todo lo leído, el 20% es el que se infectó, una proporción que uno espera más que nada por todo lo que es los antecedentes, otras investigaciones, la bibliografía, investigaciones similares en zonas similares, en fin, es lo que uno espera encontrar en una investigación porque estás conociendo los antecedentes del tema. Y la E es el error que yo me voy a permitir. Yo puedo llegar a permitirme un error del 3, del 4, del 5. Por supuesto que no me voy a poner que me voy a permitir un error del 30%. Fíjense que si yo acá en error pusiera un 30, bueno, tengo una muestra, con entrevista 7 es suficiente. Pero ¿qué pasa? Estoy llevando por atrás un error del 30. ¿Qué significa? Que solamente, digamos que de lo que yo afirme, existe un 70% de posibilidades que esté diciendo bien y un 30% de que me esté equivocando. Así que eso, el 30, olvídenlo, esto tiene que estar en el orden del 5, del 10. Lo máximo que podemos llegar a aceptar nosotros como investigadores y como profesionales universitarios es un 10%, que ya de por sí es un número muy grande, aceptar un 10% de error en lo que uno afirma. Entonces generalmente quedamos en 5. Si quieren ser más estrictos, bueno, pondré un 3, ¿sí? Pero el 5 está bien, digamos, el 5 es mundialmente reconocido como que todas las investigaciones tengan ese 5% de error que viene a darse, digamos, porque uno está interpretando que sus datos están dentro de ese paquete del 95% de confianza. Confianza en lo que yo afirmo. Entonces yo lo que yo afirme lo voy a poder afirmar con ese 95% de confianza, sabiendo que hay una posibilidad de un 5% de error en lo que yo estoy afirmando. Entonces vuelvo a comenzar con estos 3 ingredientes: la proporción, el error y el número, la población total. Entonces fíjense acá, lo voy a hacer bien grande. Vamos a volver a hacer la simulación. La población de humanidades, supongamos que en vez de 7.000 sea 6.520. Esa es la cantidad de alumnos que tenga la Facultad de Humanidades. La proporción que yo espero, supongamos que sea el tema de proporción de infectados por COVID, sea del, no sé, según la bibliografía yo encontré que era el 18%, porque se hizo en otras universidades, en ese grupo etario. En el grupo etario de la gente que concurre a las universidades encontré que decía el 18%. Y me voy a permitir un error del 5%. Con estos tres datos así, es que yo armo
mejor dicho, el Excel solo hace el cálculo. El Excel solo porque todos estos datos que están acá, esto que está acá en la fórmula esa, que por supuesto está explicado acá, tengo este resultado, porque este es el que a mí me interesa. Yo necesito una muestra de 219 encuestas. Fíjense qué interesante, porque yo de 6.500 personas solamente voy a hacer 219 encuestas. Entonces hasta ahí voy bien. El asunto, la segunda pregunta sería, ¿cómo selecciono esas 219 encuestas? ¿A quién encuesto para que todo el mundo haya tenido la misma posibilidad de ser seleccionado? Pero por lo pronto ya acá termina el primer problema. ¿Qué tamaño tiene que tener mi muestra final? ¿Cuántos tienen que ser que me aseguren que tengo ese 5% de error y no más de eso? Si yo en el curso de investigación, en vez de hacer 219 encuestas, terminé haciendo 220, 230, mejor. El problema es cuando sucede al revés, que yo tenía que tener una muestra de 219 y resulta que me conformé con 150. Ahí ya tengo un problema. Entonces significa que mi error no ha sido del 5, sino que ha sido, fíjense, del 6%. ¿Lo ven? Entonces yo tengo que tener claro esto. Esta parte es la que tengo que tener clara. Y cuando finalmente mi encuesta termina en un número, tengo que saber qué porcentaje de error llevaba esta muestra in situ. Con ella, qué porcentaje de error llevaba. Esto es, ya digo, la proporción que uno espera, según las investigaciones, los antecedentes. ¿Está? Volvamos al tema. Ese era el primer problema entonces. ¿Cuál era el tamaño de la muestra? Bueno, ahí les mostramos, ustedes tienen en el ejercicio, tienen 2, 3 ejercicios en que tienen que tomar el tamaño muestral, que acá yo creo que acá van a hacerlo con sus docentes, y la pregunta es qué cantidad de trabajadores tiene que tener la muestra, en fin, eso ya se los dejo a que lo hagan con sus profesores. Pero tienen que hacer, leyendo el enunciado, tienen que poder sacar cuál es el tamaño de la muestra con la que se espera trabajar. Esa es la primera pregunta, ¿cuántos? La segunda, y en esto yo puse esta frase, que es interesante, porque dice que determinar el tamaño de la muestra es semitécnico, porque es cierto que se usa una fórmula, pero también es cierto que se tiene que encarar mediante lo que uno vendría a decir el juicio, la experiencia, la intuición, porque yo digo, bueno, acá me dice que 234, pero la verdad es que con 220 estoy tranquilo porque sé lo que quiero encontrar o porque me parece que esta proporción es mayor. Ahí interviene lo que vendría a ser la experiencia, el juicio del investigador. Así que uno tiene una estimación de cuál va a ser el número y con esa estimación después estaremos un poco más arriba, un poco más abajo, pero el tema es que ya ahí va a correr, digamos, todo lo que uno tiene, el acervo de conocimientos que uno tiene que acompañan en la investigación. Bien, pero ese era, les vuelvo a mostrar acá donde estaba. Acá, la primera pregunta, ¿cuánto selecciono? Ese cuánto ya lo hemos resuelto, ya sé cuántos. La segunda pregunta era ¿cómo? Cuando uno decía cómo, tenía que decir si mi muestra, tenía que decidir yo si mi muestra iba a ser probabilística o no probabilística. No probabilística son todos esos métodos que ya los expliqué más o menos, y que bueno, no es el tema de esta unidad. Nosotros nos vamos a dedicar a los muestreos probabilísticos, o sea, estos 4 que están acá. Estos 4 que están acá. Fíjense que el primero que tengo yo acá es lo que sería, el que se llama muestreo simple aleatorio. El muestreo simple aleatorio es el que se llama por sorteo, es el muestreo por bolillero. Yo agarro y saco y veo qué números van a ser los seleccionados. Fíjense, yo de una gran población voy a extraer estos elementos de acá por sorteo. Que lo primero que yo tengo que tener
Y eso tiene que ser claro, que yo tengo que tener un listado completo. Si yo tengo un listado completo de todos los individuos de mi población, es factible que pueda realizar un sorteo. Si no tengo ese listado completo, olvídense de este tipo de muestreo porque es totalmente incorrecto. Yo tengo que tener ese listado. Tengo que tener ese listado para poder decirle a Excel que me separe, que de esos 1000 yo necesito 40. Entonces que me separe 40 de esos 1000. Acá tenemos una cosa. Yo les dije que era por sorteo y puede ser, supongamos, un bolillero. Pero un bolillero, digamos, no tengo 1000 bolillas o 10.000 bolillas. ¿Sí? Va a ser mucho más fácil decir un programa como Excel que me separe, qué sé yo, 100 muestras de esas 1000. 100 individuos de esos 1000 originales. Excel me lo va a hacer muy fácilmente, entonces me va a decir que voy al registro 10, al registro 28, al registro 35, al registro 62, al 150, y así voy a tener la lista de los elementos que van a componer mi muestra. Pero esto es clave, tengo que tener el listado de todos los individuos. ¿Cuál es una de las condiciones de este tipo de muestreo? Que mi población tiene que ser homogénea, porque si mi población no es homogénea, no es posible realizar. No es que no es posible, es que de por sí me presenta el problema de que mi muestra finalmente no tiene la misma diversidad. Entonces, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades no podría hacer un sorteo, a pesar que tenga los 6000 legajos uno tras otro, porque yo sé que la Facultad de Humanidades tiene una serie de estratos y que encima son estratos muy diferentes, porque capaz que tengo 100 alumnos que cursan antropología y 100 no son muy pocos. Supongamos que el caso es que tenga 300 alumnos que están cursando la licenciatura en antropología, pero a la par de esos 300 alumnos tengo 2500 que están cursando comunicación. Entonces mis estratos son muy diferentes. De allí que, por más que tenga el listado, no sería un método adecuado, porque tiene un grado de diversidad que tengo que ver que luego se respete. Por supuesto que es más fácil, el sorteo es más fácil, pero tengo que verificar que esas condiciones estén dadas. ¿Cómo voy a estimar un porcentaje? Y bueno, va a ser muy fácil. ¿Cuánto sobre el total de la muestra? Y me va a dar ese porcentaje, luego lo voy a llevar al porcentaje mayor. Supongo que yo dijera cuántas mujeres hay de la población total, bueno, saco un porcentaje, qué sé yo, será el 50%, y el 50% de esa muestra, luego lo voy a trasladar al total de mi población. Ese es un cálculo. El muestreo simple aleatorio tiene, digamos, esa gran ventaja. Primero, que es fácil hacer ese sorteo, y segundo, que es fácil hacer los cálculos. El problema es que tengo que estar seguro que mi muestra tiene el mismo grado de diversidad que la población original. Así que acá vamos a usar unas palabritas que ustedes no están que las van a empezar a mirar ahora, de decir si algún tipo de muestreo es adecuado o no es adecuado. Y en todo caso, ¿cuál sería más adecuado? Se están dando cuenta que acá las preguntas que yo puse acá, juicio, experiencia, intuición, son las que me van a ir guiando, porque no hay una regla que me diga que si es más de 2 es tal cosa y si es menos de 2 es tal otra. Acá entra a funcionar lo que se llama el sentido común, para poder decir, en este caso, ¿va a ser adecuado este muestreo o no va a ser adecuado? No sé si es muy complicado esto. ¿Vamos bien hasta ahí o no? A ver, esperen 2 segundos. Bien, ya volví. ¿Preguntas sobre esto? Ay, qué silencio. Profe,
¿Sí? Profe, para saber el porcentaje nos dan, o sea, en todos nos darían para estimar ese porcentaje, como en el que explicó recién, o ya no están. Mira, el tema de los porcentajes o de cualquier otra cosa que vos quieras averiguar, como por ejemplo un promedio, una frecuencia, la medida que vos quieras investigar, en la mayoría de los casos es directa, así como hemos hecho acá, cuando es un muestreo probabilístico, en que vos el número que te da la muestra, ahí nomás se lo trasladás a la población total. ¿Sí? Digamos que no es tan complejo como si fuera un muestreo no probabilístico, en que ya voy a tener que hacer varias cosas para tratar de componer mi muestra y mis resultados. Bien, pero no vamos a hacer tanto, no vamos a trabajar sobre los resultados, vamos a trabajar más que nada sobre cómo seleccionar la muestra, no sobre los resultados finales. Lo único que vamos a utilizar sobre los resultados finales es un promedio común y corriente. Si yo tengo, miren, les voy a mostrar algún ejemplo, acá, ¿dónde está? Acá hay un ejemplo bien clarito. Fíjense acá, hay una muestra que dice que tiene, ¿cuánto pesaba cada frasco de cada tarro de helado? Pesaba 88, 90, 98, en fin. Tengo 9 pesos de los 9 tarros de helado. La pregunta era qué tipo de muestreo se utilizó y cuánto es la media de eso. Miren, esto está muy tonto este ejemplo, porque dice una muestra aleatoria. ¿Dónde está? Y bueno, si me está diciendo que es aleatoria, ¿qué tipo de muestreo utilicé? Y muestreo siempre aleatorio. No hay otra, no tengo otra respuesta, porque no sé más nada ahí. ¿Me entienden? Acá me está diciendo la palabrita clave, una muestra aleatoria. Esa muestra aleatoria corresponde a un muestreo simple aleatorio. ¿Y la media muestral cuál es? Y voy a tener que sumar todos estos 9 pesos y lo divido en 9. Y me va a dar un promedio. Y se acabó el problema ahí. ¿Sí? Así que no se hagan problemas sobre qué medida utilizamos, sino más que nada vamos a hacer énfasis en cómo se elabora, cómo se construye esa muestra. Bueno, este muestreo simple aleatorio era el primero. El segundo que les vamos a presentar es el muestreo estratificado, aleatorio estratificado. ¿Por qué dice aleatorio estratificado? Vamos a suponer, fíjense, yo tengo acá un cierto barrio, una ciudad, vamos a hacer cuenta que es una ciudad pequeña que tiene 5 barrios. N1, N2, N3, N4, N5. La población total de esa ciudad se distribuye en 5 barrios. Pero de cada uno de los barrios voy a sacar una pequeña muestra, que es el N minúscula 1, 2, 3, 4 y 5. Finalmente mi muestra total va a estar formada por los integrantes de la N1, N2, N3, N4 y N5. ¿Cuál es la gran ventaja del aleatorio estratificado? Es que tengo representatividad. Mi muestra es igual que la población total. La población total estaba conformada por integrantes de los 5 barrios. Bueno, yo acá, mi muestra tiene integrantes de los 5 barrios. ¿Sí? ¿Y por qué dice aleatorio? Y aleatorio porque ¿cómo voy a seleccionar estos N1, los integrantes del barrio 1, y los voy a seleccionar por sorteo? Por consiguiente, también acá yo para poder realizar este tipo de muestreo necesito el listado de la gente que vive en el barrio N1, para poder sacar cuáles van a ser mis integrantes de este grupo. ¿Sí?
pero estoy sí o sí necesitando un listado para poder realizar un sorteo. Vamos al ejemplo concreto. Yo decía que la Facultad de Humanidades tenía 7 carreras. Supongamos que la carrera de Antropología eran 300 inscriptos, pero yo tengo los 300 legajos. De esos 300 inscriptos voy a sacar, por ejemplo, 13. Bueno, selecciono de los 300 los 13 que le correspondían a Antropología. Y así voy a ir haciendo, pero acá lo que yo quiero que entiendan, que este muestreo me está asegurando que la muestra sea representativa. Pero sí o sí necesito un listado. Sin un listado no puedo hacer nada. Entonces observen esto. A ver, yo creo que está o no está. No, no está. Bueno, no me acuerdo si está. Vayan manteniendo en orden. Habíamos dicho que el simple aleatorio tiene una condición que es que la muestra sea homogénea y necesito un listado. El muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio estratificado, respeta los estratos que componen mi población y mi muestra tiene la misma representación que esa población. Pero también necesito ese listado de los integrantes de cada uno de los grupos. Que no vamos a hablar de grupos, sino de estratos. Cada uno de los estratos va a estar representado en mi muestra final. Nos vamos a llevar a otro ejemplo. Si tuviéramos que hablar de... miren, sin ir más lejos, nosotros constantemente estamos viendo el tema de esto, de los infectados por COVID, pero pocas veces se dice cuántos son de cada provincia, cuando este país está dividido en 24 provincias. Tendríamos que tener entonces, para saber qué porcentaje de la población fue afectado, una separación bien clara por provincia. Eso es respetar los estratos. Yo tengo que ver que mi gran muestra esté conformada por cada uno de los estratos que forman la población original. Acá, ¿qué sucede? Cuando hablaba, su compañera preguntaba la proporción. Fíjense en este ejemplo. En una fábrica, dice, trabajan 1000 personas. De las 1000 personas esas, 900 son mujeres y 100 son hombres. No se pierdan en el ejemplo este. Un investigador dice, toma una muestra de 50 mujeres y de 50 hombres, pensando que bueno, tenían que tener hombres y mujeres y divide así, 50 hombres y 50 mujeres, para preguntar si comparten o no una medida administrativa que se ha adoptado de, qué sé yo, de tener un horario corrido, por ejemplo. 50 hombres y 50 mujeres. De las 1000 toma 100 personas, 50 hombres y 50 mujeres. Fíjense los resultados. De las 50 mujeres, 6 están de acuerdo. De los 50 hombres, 38 están de acuerdo. Sumado 6 más 38 me da 44 personas. O sea, que en mi muestra de 100 hay 44 personas que están de acuerdo. Yo podría decir ahí nomás que el 44% de la gente de esa fábrica está de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Señores, se perdieron. Sí, profe. Sí, ahora. Entonces, con toda liviandad digo, el 44% de los trabajadores está de acuerdo. Porque había 44 opiniones a favor. Pero no, está mal hecho el cálculo este. No es representativo. Está mal hecho, yo estoy tratando como si hubiera sido un simple aleatorio y no era un simple aleatorio. Esto es un muestreo estratificado, tiene 2 estratos, mujeres y hombres. Entonces, ¿cómo tenía que ser el cálculo? Fíjense, de las mujeres, recuerden que había 6 que estaban de acuerdo de las 50.
De las 50 mujeres había, vamos a hacerlo acá, de las 50 mujeres, 6 estaban de acuerdo, o sea que el 12% de las mujeres estaba de acuerdo. En cambio, de los 50 varones, 38 estaban de acuerdo, o sea que el 76% de los varones estaba de acuerdo. Si yo lo traslado a la población original, recuerden que eran 900 mujeres y 100 hombres. El 12% de las 900 mujeres son 108 mujeres, mientras que el 76% de los 100 hombres son 76 hombres. 108 más 76 me da un total de 184 personas. Entonces, finalmente, yo tengo que decir que el 18% de la población de esa fábrica está de acuerdo, porque estos 184 es referido a los 1000, porque ya lo trasladé a los 1000. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo llevo a porcentaje, son 18%. Miren la diferencia. Si yo hacía en forma directa, me afirmaba que el 44% estaba de acuerdo. Cuando hago el cálculo respetando los estratos, el número real es que solo el 18% está de acuerdo. Por una cuestión de cómo se hacía el cálculo. Si yo respeto el estrato, me va a dar una cosa muy diferente a que si yo no respetaba esos estratos. Por supuesto que eso tiene esta formulita, y esta formulita, fíjense en acá, 38 sobre 50 era la proporción de los hombres, 6 sobre 50 era la proporción de las mujeres. ¿Sí? Y de ahí es que cuando yo finalmente hago toda mi ponderación total, eran 100, estos son de los hombres, que eran 100 por el 0,76, más 0,90 de las mujeres por 0,12, me da finalmente el 18,4%. Bueno, esto con cariño, con amor, no le vamos a tomar esto de sacar el porcentaje si es que era un extracto. Esto no va a ser evaluado. Lo único que vamos a evaluar es cómo se conforma la muestra, no cómo se saca el cálculo final de la proporción. Esos tengan tranquilidad que no se va a pedir que hagan este cálculo. Esto es simplemente para que lo tengan bien presente, que cuando es un muestreo estratificado no es un cálculo directo. No es un cálculo directo porque yo tengo que ver que en ese cálculo esté, digamos, la composición de cada estrato. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Vuelvo a repetir la oración. En el cálculo final tiene que estar involucrada la proporción de ese extracto. Entonces, lo que yo decía, vamos a volver al ejemplo de humanidades. Yo tengo que saber cómo está conformado los 6.500 alumnos. 300 de antropología, 2.500 de comunicación, tanto de ciencia, ¿cómo está conformado? De esos 300 alumnos de antropología, ¿a cuántos yo encuesté? Supongamos que a 10. Entonces 10 sobre 300. ¿Sí? Digamos, la proporción de cada estrato tiene que estar involucrada en el cálculo final. Pero, nuevamente se los digo, no vamos a solicitar esto. Esto se los damos a título de que sepan de que mientras que en un muestreo aleatorio simple la proporción también es simple, en un muestreo aleatorio estratificado, el cálculo final de la medida, por ejemplo, un porcentaje, tiene que llevar imbuido la conformación de cada extracto. ¿Sí? Eso, la conformación, cuánto cada extracto participó en la muestra, es lo que se llama ponderar datos. Ponderar. Entonces mis datos tienen que estar ponderados, o sea, relacionados a la población original,
para que el cálculo a su vez tenga se vea esa diversidad. Acá ustedes tienen otro ejemplo de ponderación de datos, que bueno, para poder sacar un porcentaje que lo van a ver también claramente, está en el práctico, en la primera parte del práctico, está desarrollado ese mismo ejemplo y explicado este ejemplo. Este ejemplo de la ponderación de datos para saber cuál es la forma de calcular. ¿Qué es lo que pasa? Acá, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros como docentes de epidemiología y estadística? Cuando uno informa una proporción, una frecuencia, cualquier dato, tratamos de tener un informe correcto. Cuando yo tengo un muestreo estratificado, tengo que ver que en el cálculo esté realizado tomando en cuenta en cuánto participa cada estrato. No es un cálculo directo. Dicho de otra forma, no es un cálculo directo como en el cálculo del muestreo siempre aleatorio. El muestreo aleatorio estratificado es representativo, es fácil hacer y el cálculo es un poquito más complicado. ¿Sí? Vamos a ver el tercer tipo de muestreo, que es el muestreo sistemático. El muestreo sistemático es el muestreo ese que uno resuelve, y esto es muy usual usarlo en salud, en el que dicen, bueno, vamos a ir a esta manzana, y en el sentido de las agujas del reloj, que creo que lo tengan bien claro cómo van las agujas del reloj, vamos a ir entrando cada 5 casas. Entonces yo entro a la primera, cuento, esta es la casa número 1, después voy 2, 3, 4, 5, vuelvo a entrar a la 1, 2, 3, 4, 5, vuelvo a entrar a la 1 y así, y puedo llegar a abarcar toda una ciudad haciendo este muestreo así sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque tiene un sistema. Yo entro en la primera casa, cada 5 entro en la primera. ¿Cuál es la gran ventaja de este muestreo sistemático? Que no me exige tener un listado. Porque recuerden que en el aleatorio y en el aleatorio estratificado yo necesitaba un listado de los individuos. Yo acá no necesito el listado. Entro, cada 5 casas entro, pero no necesito saber cuánto era la población total. Necesito una estimación general que la puedo sacar del censo de cualquier lugar. Pero no necesito un listado. Entonces, muchas veces, cuando ustedes tienen que investigar algo, supongamos que se les ocurre investigar no sé, cuántas personas son diabéticas en un barrio determinado. Como no tengo la cantidad de población que hay en ese barrio, bueno, no voy a poder usar ni el aleatorio ni el aleatorio estratificado. ¿Qué podría usar? Y podría usar este. Voy cada 5 casas y pregunto cuántos diabéticos hay. ¿Sí? ¿Con qué trabaja? Con esos intervalos de selección. Yo cada 5 entro. Esta es la parte crítica. Yo voy a trabajar con un intervalo y ese va a ser el eje de este sistema de muestreo. ¿En dónde interviene el azar acá? El azar interviene en saber en cuál casa comienzo, cuál va a ser la número 1. Entonces yo sí podré sortear cuál va a ser la número 1. Una vez que sorteo cuál va a ser la número 1, ahí digo, bueno, esta manzana tiene 62 casas, en el sorteo me salió que la 1 va a ser la número 4. Entonces ahí comienzo, ahí interviene el azar, en dónde va a ser el arranque. Y como están todas las casas plantadas, va a ser un método, siempre va a ser un método probabilístico, porque cada una de las casas tuvo la oportunidad de ser elegida. Vamos a llevarlo a un fichero. Yo sorteo en qué número comienzo, y luego cada 10 legajos agarro 1. 10 legajos agarro 1. ¿Sí? Esta es la gran ventaja de este sistema, de este muestreo. No necesito el listado y no necesito tamaño. Luego, cuando quiero hacer los cálculos, es igual que un muestreo siempre aleatorio. ¿Cuál es la gran
digamos que tiene muchas ventajas. No necesito listado, no necesito tamaño de la población. Simplemente hago por sorteo donde comienzo. ¿Cuál es la desventaja? Es que muchas veces resulta que en cada manzana me fue dando un número de casa y después me faltan muestras. Entonces, por ahí el número de muestras es el que me ajusta, que a veces mi muestreo es medio pequeño. Yo necesitaba 200 encuestas y resulta que terminé juntando 150. Esa es la única desventaja que podríamos darle a este método. Este muestreo sistemático es muy utilizado en todas las investigaciones de salud pública. Entonces, yo puedo llegar a muestrear, digamos, una gran población rápidamente. ¿Se entendió? Vuelvo a repetir. ¿Cuál es la única desventaja? Que a veces el número es pequeño. Entonces, fíjense en acá. Yo tengo una cantidad de casas en esa manzana de 71 casas. Necesito 12 encuestas. Entonces, cuando yo hago el 71 sobre 12, me da este numerito de acá, para saber cuál va a ser mi número, mi factor de multiplicación. Fíjense que me da 6. Entonces, yo acá tengo, y por sorteo, saqué que voy a comenzar en el número 3. Entonces, fíjense en esto. Comienzo en el número 3. 1, 2, 3, 4, 5. La sexta es la deseleccionada. 1, 2, 3, 4, 5. La sexta seleccionada. 1, 2, 3, 4, 5. La sexta. Y en conclusión, yo voy a tener, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Las 12 casas en las que voy a ingresar. Pero ¿qué es lo que me exigió este muestreo sistemático? Saber la cantidad de unidades, no la cantidad de gente que hay en total en eso, un registro uno por uno. Yo en esto fui directamente a una manzana, sé la cantidad de casas que tiene, cuántas muestras quiero tener yo, saco el factor S, ingreso, sorteo dónde voy a comenzar cuál va a ser mi inicio de mi girito ese que yo les estoy diciendo que hago un giro, que un comienzo, y levanto las muestras y luego hago los cálculos fácilmente. Acá nuevamente interviene lo que se llama el sentido común, porque fíjense que yo acá tengo que voy a hacer un muestreo cada 5. Pero ¿qué pasa? Fíjense cómo están distribuidos los árboles, estos que están al lado del río y estos árboles están secos, los que están al lado de la ruta. ¿Qué sucede? Si yo voy a hacer cada 5, resulta que cada 5 voy a tomar todos estos. O sea que voy a tener que controlar, no sé, la cantidad de frutos que tienen estos árboles, que son los que están al lado de la ruta. Y me van a dar todos árboles que están muy intoxicados. Entonces, hacer así el cálculo resulta que me va a dar una muestra muy sesgada. ¿Qué es lo que voy a hacer yo entonces? En vez de hacer, fíjense que yo acá hice 1, 2, 3, 4, 5, la sexta era la de arriba. 7, 8, 9, 10, la sexta era la de arriba. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, cambio mi orden, 1, 2, 3, 4, 5, y acá empiezo ya a tener más diversidad. Ahí es donde yo les digo que interviene lo que se llamaría el juicio, la intuición, la experiencia del investigador. Cuando me doy cuenta que mi muestra va a estar muy sesgada, porque van a darme todos los arbolitos que están al lado de la ruta, cambio el orden del conteo y voy a hacerlo de tal manera de que sea más diversa. Fíjense que al contar en forma horizontal, me va a ir dando los arbolitos, que unos cuantos de acá, de la ruta, y otros cuantos de acá. Por eso que les digo que esto tiene mucho de, digamos, experiencia, intuición, sentido común. Pero el muestreo sistemático es una forma muy sencilla
de poder resolver cuando uno tiene que hacer una encuesta en una gran población en donde no tiene el listado de los habitantes de esa población. Ese era el muestreo sistemático. Vamos a hacer de cuenta ahora, y el último que les voy a mostrar es el muestreo por conglomerado. Acá, ¿qué pasa? Yo tengo, no sé cuántas tengo acá, n igual a 3, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 barrios. Resulta que una de las cosas que acota mucho la investigación es la parte económica. No voy a poder hacer todos los barrios de esa ciudad, porque bueno, no puedo hacer tantas encuestas. Sé que hay, por ejemplo, Jujuy tiene como 60 barrios, creo, o más barrios. La ciudad de San Salvador. Bueno, no voy a poder hacer tal cantidad de muestreo y de entrar casa por casa en todas las manzanas de todos esos 60 barrios. Realmente no voy a poder hacerlo. Entonces voy a optar por otro método de muestreo, que es el muestreo por conglomerado. Entonces, de los 60, por sorteo, pero es un gran sorteo, porque yo no necesito el listado, simplemente lo que estoy teniendo acá es el listado de los barrios que conforman la ciudad. Por sorteo salen 3 barrios. Miren, no sé si han visto esas encuestas que hacen sobre las escuelas, la repitencia, u otras encuestas que la encuesta de los factores de riesgo, que no se tomó en todas las ciudades o todos los departamentos de la provincia de Jujuy. Eran 16 departamentos, bueno, se seleccionaron por conglomerado, se seleccionaron 3 departamentos. A su vez, dentro de cada departamento, en una segunda etapa se seleccionan barrios. Ahí ya tendría bietápico. Y recién cuando yo llegué a que voy a tener que ir al barrio, no sé, al 23 de agosto de la ciudad de San Salvador de Jujuy, recién cuando llego a la última unidad, ahí hago mi encuesta la hago en forma completa. Pero yo, de los 16 departamentos, seleccioné 3 departamentos. De los 3 departamentos, seleccioné 3 barrios. Y ya cuando llego a la última unidad, que era el barrio, ahí puedo llegar a trabajar en su totalidad. Yo les decía que por conglomerado podía ser monoetápico, bietápico, polietápico. Porque capaz que cuando llego al barrio, selecciono de ese barrio que tiene 30 manzanas, cuáles son las manzanas que voy a trabajar. En conclusión, hice 3 sorteos. El primero para elegir el departamento. El segundo para elegir el barrio, o el departamento o la ciudad. El segundo para elegir el barrio. Y el tercero para elegir qué manzanas del barrio. Pero ¿dónde está la parte importante? Que cada departamento, cada ciudad, cada barrio tuvo la misma posibilidad de ser seleccionado. Cuando finalmente me queda que tengo que ir a la manzana 17 del barrio 23 de agosto, en esa manzana recabro mi encuesta, hago mi encuesta o lo que estoy queriendo investigar a la totalidad de las personas. Fíjense, acá ustedes tienen un ejemplo de cuántas casas eran las que tenían cloacas. Entonces yo tengo, bueno, vamos a que era, digamos, a 3, estas no sé si son casas o barrios. No, son barrios, N1, N2, N3. En el barrio 1 había 75 casas, de las cuales 12 tienen cloaca. En el N2, 64 casas, de las cuales 10 tienen cloaca. Y en conclusión, yo tengo que hay 29 casas con cloaca sobre un total de 168. Fíjense que 29 sobre 168 me da un número de 17,3. Que vamos a hacer algo interesante. Yo hice mi pregunta, mi investigación en esos
esos tres barrios, supongamos de la ciudad capital, de los cuales el 17% de las viviendas tenía cloaca. Y el resultado, como lo fui haciendo por sucesivos sorteos, lo llevo al total de la ciudad capital. Y voy a decir que el 17% de las casas de San Salvador tienen cloaca. ¿Qué me exigía para esto? Tener un listado de barrios y un listado de manzanas que tenía cada barrio, y de ahí hago mi muestra. Pero observen acá que yo he entrado a 168 casas de las, no sé, de las 30.000 viviendas de la ciudad capital. ¿Me entienden? Acá el único problema que tiene el muestreo por conglomerado, que cuando uno quiere hacer un cálculo de error es más complicado. Pero lo que es el cálculo de la proporción es un cálculo directo. ¿Dónde estoy yo? Ay, me perdí acá. ¿Dónde estoy? Acá. Acá estoy. Entonces acá, fíjense acá, bueno, acá en forma, digamos, a cada una de las casas a las que yo entré, y acá tengo después este otro ejemplo con la cantidad de edificios. Cuando entro a un edificio, cuántas viviendas voy a encuestar. La única condición es que cuando yo ingreso a una vivienda, Profe, se cortó el audio. Profe, cuando estaba diciendo la muestra numeral. ¿cómo nadie me ha llamado para decirme que se cortó la llamada? Bueno, ¿qué va a hacer? Envíe mensaje, pero yo no estoy yendo los mensajes, ¿verdad? ¿Dónde mando mensaje? No sé dónde mando mensaje. Bueno, lamento. Sí, pero yo no estoy en el grupo WhatsApp. Ah, acá está. No. Ah, mira. Puf. Bueno, en fin. Lamento. Bueno, en fin. Lamento, pero a mí se me acabó el tiempo ya. Así que lo único que les puedo agregar de los conglomerados es que es un método que uno utiliza para cuando son demasiado grandes las poblaciones y a las que uno quiere llegar y no tiene los listados, entonces por sorteo va separando a qué población ir y a qué población no ir. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que tuvieran que hacer una investigación sobre la ciudad capital. Bueno, es demasiado grande, no voy a poder recorrer todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un primer sorteo viendo a qué barrios. Luego voy a hacer un segundo sorteo de cada barrio, qué manzanas. Y puedo hacer un tercer sorteo de las manzanas seleccionadas, a qué casas entro. Y la única condición es cuando ya finalmente ingreso a una vivienda, en esa encuesto a todo el mundo. ¿Sí? El muestreo por conglomerado es muy, muy útil cuando son grandes poblaciones. Les voy a hacer un resumen de 2 minutos. Dependiendo de qué datos tenga, de cómo sea mi población y de cuánto dinero tenga, yo voy a poder elegir
el muestreo aleatorio, el muestreo estratificado aleatorio, el sistemático, que es uno de los más fáciles de construir, o el muestreo por conglomerado. Si yo tengo así 100 barrios, no puedo ir a los 100. Tengo que hacer una un primer sorteo para seleccionar cuáles sí, cuáles no. ¿Sí? Así que esos 4 métodos de muestreo son los métodos que van a tener que los tienen que tratar de analizar y pensar cuáles son los muestreos más adecuados. Bueno, señores, lamento, pero se nos acaba el día. Espero que yo tenga espero que la teoría y el libro los ayuden. El capítulo 3 del libro de Almeida Fila, el que desarrolla muy bien los modelos de salud de enfermedad. Van a tener que ver la teoría y van a tener que ver a su vez con el jefe de trabajos prácticos de seleccionar el muestreo correspondiente. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Ah? ¿Sí? No, profe, no, por mi parte, no. Bueno, muy bien. Qué macana que se cortó, qué desgracia esto de la conexión. Bueno, a veces pasa, ¿viste? A todos nos pasa. Bueno, ¿dónde está esto? Acá está. Bueno, muy bien, señores. Ha sido un gusto. Nos vemos el martes que viene. Todas las consultas, las cosas, los coloquios, etcétera, etcétera, nos vemos el martes que viene. ¿Estamos de acuerdo? Este viernes tienen el cuestionario número 6. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Vayan. Bueno, Aprovechen esta semana gracias, profe. con los profesores, porque sí o sí tienen que ver los 20 problemas esos que tienen y que no tienen otra oportunidad que esta semana. Así que yo les diría que empiecen desde el mismo día de hoy. Esta semana va a ser una semana dura, así que traten de ponerle énfasis para lograr llegar al cuestionario del viernes aprobándolo. Hasta luego, nos vemos el martes. Gracias, profe. Hasta luego, profe.